era de la Europa del Este, y su obra, bueno, sí fue conocida, sobre todo su crítica literaria, pero su obra filosófica última realmente no. Y tampoco su obra filosófica primera, ¿no? En realidad, Historia y Conciencia de Clases sale fuera de la circulación y hasta los años 60 vuelve a, en el año 67 creo que tiene el prólogo este de Historia y Conciencia de Clase, vuelve a admitir Lukács que saquen una edición de ese libro, donde por cierto él también lo critica, ¿no? Pero ya por los años 60 en Europa circula en copias su libro y es leído por muchos movimientos revolucionarios de los años 60, sobre todo en Europa, ¿no? Eh, para Lowey es el intelectual tradicional por su formación, por su trayectoria, por sus contactos, por su carrera académica, filosófica que llevaba, el más importante intelectual tradicional que pasa a las filas del movimiento obrero, ¿no? Ya después habrá otros, pero el realmente relevante que como vamos a ver siempre va a causar entre sus propios camaradas como asombro, ¿no? No se lo creen que el hijo de un millonario banquero de Hungría, eh, de familia aristócrata, con una refinada formación filosófica, esté ahí militando, comprometido con un proceso revolucionario, porque él no milita como muchos otros intelectuales lo van a hacer después, eh, digamos, desde la academia o desde los libros, desde la teoría, no. Él se integra de inmediato a un proceso revolucionario que es la revolución húngara del 18-19, ¿no? Donde juega, por cierto, un papel muy importante. Y a partir de ahí se meten todas las polémicas tempranas de este marxismo revolucionario de aquellos años, ¿no? Vamos a ver en qué momento se sale, porque se va a salir, va a abandonar la política, ¿no? Entonces, es este intelectual que entra a las filas del marxismo revolucionario y que lee a Marx y encuentra lo que es el núcleo central de su pensamiento, la dialéctica de la enajenación, ¿no? De la cual hemos hablado anteriormente, ¿no? Esta objetivación humana, que puede ser el Estado, que puede ser la propia producción, que se vuelve ajena al control humano y se vuelve contra los seres humanos, ¿no? Eh, lo propio se vuelve ajeno y de ahí la necesidad de el mundo se vuelve al revés, porque no es el ser humano el que domina la cosa, sino la cosa el que domina al ser humano. Por lo tanto, la necesidad de darle la vuelta al mundo, pero no con el pensamiento, sino con la praxis revolucionaria, ¿no? Esto es lo que Lukács, leyendo El Capital, básicamente, ¿no? Algunas otras obras de Marx, lo descubre y lo va incorporando, ¿no? En su teoría, en su elaboración teórica, ¿no? Eh, ya veía, pero luego se distinguen tres etapas de Lukács en su larga trayectoria filosófica marxista, ¿no? Está el joven Lukács, del que vamos a hablar principalmente, este joven filósofo dedicado a la estética, a la ética, que viene de la filosofía imperante alemana de aquellos años, la filosofía de la vida, eh, y ya ha escrito algunas obras relevantes, El alma en las formas, por ejemplo, La teoría de la novela, está queriendo elaborar una estética que luego se vuelve un proyecto de elaborar una ética y que luego le permite a él una definición de una ética política comunista y revolucionaria y de pronto tiene esta conversión religiosa, dicen algunos, ¿no? Una conversión al comunismo, ¿no? Se incorpora con mucha pasión en esta revolución húngara, donde él está al mismo tiempo que haciendo toda una serie de
iniciativas en el Ministerio de Cultura, al mismo tiempo está escribiendo ensayos que pretenden alimentar la propia revolución húngara, ensayos que luego algunos de ellos van a ser reelaborados para historia y conciencia de clase, ¿no? Entonces, historia y conciencia de clase se escribe en el 21, 22, se publican en el 24, pero su origen es anterior, ¿no? Eh, entonces, sobre esta historia y conciencia de clase vamos a detenernos. Ahorita nos saltamos y nos vamos a esta historia y conciencia de clase, pero hay lo que algunos llaman el Lukács maduro, ¿no? Así como este joven filósofo dedicado a la estética, al arte, a la literatura, de pronto pasa a un compromiso militante comunista. También hay una transformación en el Lukács Maduro, ¿no? Ese comunista izquierdista que se adhiere al leninismo, que en sus debates políticos, eh, ya que por cierto son después de la muerte de Lenin, en sus debates políticos él cada vez va va perdiéndolos todos, ¿sí? Hasta que llega un punto donde él mismo declara que abandona la política, ¿no? No es lo mío, no es lo suyo, pues en un clima ya donde hay satanización, donde los criterios del estalinismo se están imponiendo, abandona la política, pero no quiere deslindarse de un movimiento comunista, revolucionario, él todavía lo ve así, y entonces opta por apoyar el socialismo en un solo país de Stalin. eh, por otro lado, ante el ascenso del fascismo, se ha refugiado en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, más le vale estar alineado, pero abandona la política, abandona ya sus intervenciones políticas. En el Instituto Marxista de Moscú descubre con Riazanov los manuscritos juveniles de Marx, sobre todo los famosos manuscritos económico-filosóficos de 1844, eh, y que de alguna manera van a reafirmar esa primera lectura que tuvo, pero él está ya en otra elaboración más filosófica, más estética, y de hecho a eso se dedica, ¿no? A la filosofía, eh, filosofía marxista y a la estética del realismo artístico, ¿no? Y llega un momento a adherirse a la dialéctica materialista, ¿no? Al materialismo dialéctico, ¿no? Como quiera que sea en ese periodo, tiene obras tan brillantes como El joven Hegel, es una obra impresionante donde va siguiendo paso a paso la elaboración de la filosofía de Hegel, u obras tal vez más criticables, habría que volverlas a checar en estos tiempos del avance, las derechas, las nuevas derechas y el fascismo, como El asalto a la razón, ¿no? Que Lukács, tocado por la barbarie de la guerra, del ascenso del fascismo, de pronto diagnostica la época como un asalto a la razón. Filosofías irracionalistas han tenido un papel muy importante en el ascenso del fascismo y la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algunos van a decir muy críticamente, es el asalto a la razón del propio Lukács, porque prácticamente todas las filosofías que no eran marxistas, pues están ubicadas como alimentadoras del fascismo, ¿no? Habría que revisar tal vez en otro momento esta obra, eh, exagerada, desmesurada, eh, críticas, hipercrítica, pero examinar justamente ahora que está la derecha, las nuevas derechas dominando el planeta, ¿no? Eh, y también escribe sobre literatura, ¿no? Ensayos sobre el realismo, principalmente toda una concepción estética importante
del realismo. Y luego está el viejo Lukács, ¿no? El viejo Lukács que regresa a Hungría, eh, pero tiene la osadía de apoyar la revolución húngara antiestalinista en 1956, ¿no? Eh, donde pues no les va bien. Es una época muy importante, ahora olvidada, pero es una época en Alemania también. eh, Hay revoluciones proletarias antiestalinistas aprovechando que Stalin ha muerto, buscando la renovación, la democratización de los partidos comunistas, el avance, la lucha contra la burocracia, el poder de los obreros, de los trabajadores, que son reprimidas brutalmente, ¿no? Por cierto, con tanques que vienen desde Moscú. Eso ocurre en Hungría, donde por cierto hay resistencias, luchas, al líder comunista, por cierto, de este intento de desburocratizar ah, el comunismo húngaro, por lo menos. Bueno, lo matan, a Stalin también, a Lukács también lo reprimen. No se atreven a hacer algo más porque es una figura importantísima, muy conocida, pero a sus discípulos los reprimen, los alejan de la academia, de la posibilidad de hacer filosofía, aunque van a hacer filosofía. En esa época, Lukács va a escribir, en esa época, entonces Lukács elabora otro proyecto, ¿no? Cambia de proyecto, ¿no? Él quiere, y lo plantea abiertamente, él quiere una renovación del marxismo, pero renovarlo desde el propio Marx, ¿no? Entonces hace una estética de 4 tomos, eh, grandiosa, ¿sí? Y creo que era la primera parte. Luego la abandona, quiere hacer una ética y empieza a elaborar también una inacabada ontología del ser social, eh, que valdría la pena volver sobre esa ontología del ser social, porque evidentemente leyendo a Marx va a plantear el asunto del metabolismo social como base de esta relación, ¿no? Por cierto, en esos años incluso saluda al movimiento estudiantil y va a respaldar lo que luego se va a llamar la Escuela de Frankfurt, ¿no? Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver. Sí, bueno, respecto de la obra esta del asalto a la razón, en realidad no se llama así. La Este, destrucción de la razón. es la destrucción de la razón, sí, porque el verbo en alemán es Zerstörung, que es destrucción o aniquilación. No es que la derecha o los fascistas tomaran el asalto a la razón y asaltaran y entonces desde ahí imponen su poder, no, es la destrucción de la razón, es la destrucción de la razón. No, 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 es que ahí, pues no sé si Grijalbo o no sé quién, el traductor de la obra, Es que les español, pareció cacofónico, Carlos, la destrucción de la razón. pues Entonces, sí, pero por pues, esa razón le cambiaron. pues quizá cacofónico, pero no es lo mismo la destrucción que el mero asalto a la razón, ¿no? O sea, incluso el asalto hasta podría sonar un poquito poético y pues no, uno lee la obra y no, nada que ver con eso, ¿no? Es la destrucción de la razón y a eso se dedica Lukács a tratar de demostrar cómo el fascismo pues va destruyendo todo lo que hay de racional, ¿no? Pero Así es. pero el fascismo alimentado por prácticamente todas las filosofías que él Ah, llama bueno, sí. irracionales, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, pero justamente por eso hace el rastreo de todas las filosofías que de alguna u otra forma él considera irracionalistas, de algún modo, y decantando cómo van sin proponérselo propiamente cada filósofo, cada filosofía, sin proponérselo, pero eso propiamente, pero digamos que va poniendo las condiciones de posibilidad
de manera muy kantiana, pero bueno, ahí sí latino Kant, las condiciones que hicieron posible el surgimiento del fascismo, ¿no? Y eso es a la obra de, que bueno, han dicho que se le pasa un poco la mano a Lukács, pero bueno, me parece que nada más era esa aclaración, ¿no? Destrucción de la razón. Gracias. Sí, muy bien. Sí, la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, no van a estar muy de acuerdo con esta idea. Y ellos van a plantear otra idea de cómo surge el fascismo a partir de los estudios de la personalidad autoritaria y todo eso, ¿no? Eh, que de todos modos uno diría, bueno, son limitados, ¿no? Es una perspectiva más psicológica que la otra, ¿no? De Lukács, ¿no? Pero sí, por eso la reflexión de cómo surgen estas fuerzas de derecha y cómo están surgiendo y renovándose, ¿no? Sí, es un tema importante. Pero volvamos al joven Lukács para irnos ya a saltarnos hasta historia y conciencia y clase, ¿no? Porque esto ya más o menos lo vimos la vez pasada, ¿no? Ya había comentado que es hijo de banquero húngaro, aristócrata, von Lukács, que se dedica a la filosofía y la literatura, un poco en rebeldía con el destino que su padre banquero le quiere imponer, pero al mismo tiempo tiene todo el apoyo de su familia para dedicarse a lo que quiere, que es la filosofía y la literatura. eh, Asimila la alemana filosofía de la vida, que luego va a criticar en este otro libro también, en La destrucción de la razón, y él es muy cercano al círculo de Max Weber y su proyecto de ciencias del espíritu, que por cierto pese a su conversión comunista, va a mantener una amistad con Weber, ¿no? Por años, ¿no? Claro, hasta que de alguna manera, bueno, es que viene la guerra y todo termina, ¿no? Él hace una filosofía ensayística y una crítica de la cultura, ¿no? Y en ese proyecto lea Marx porque quiere tener una sociología para apoyar esta crítica de la cultura, sobre todo estética, que luego se vuelve ética. También es amigo de Ernst Bloch, otro filósofo que lea Marx y escribe El espíritu de la utopía, su juvenil obra, y años después va a escribir 3 tomos impresionantes del Principio de Esperanza, que en el fondo es el espíritu de la utopía, porque lo que va a contar en esa obra Bloch es justamente cómo los sueños despiertos, los sueños de un mundo mejor, siempre han sido parte de la humanidad, ¿no? Sueños despiertos, dice él, ¿no? Entonces escribe El alma y las formas, esta obra que Goldman va a decir que es la iniciadora del existencialismo, en un libro Heidegger y Lukács, eh, tal vez exagerado, aunque hay algunos, o sea, exagerada la hipótesis de Goldman de que Heidegger lea Lukács y se inspira en Lukács para el ser y el tiempo, porque si hay enajenación, si hay concepto de enajenación, el ser y el tiempo y una filosofía existencialista, ¿no? También escribe la teoría de la novela, escribe la estética de Heidelberg, que por cierto Carlos me regaló porque la editaron recientemente, ¿no? Es una obra, miren, de qué años, 16, 18, que nunca había llegado acá. Y luego empieza a elaborar sus libros de ética política, ¿no? Ya cercanos al marxismo. Y en realidad tiene su obra, me faltó aquí señalar su obra eh, izquierdista, digamos, ¿no? Un poco nutrida por la Revolución Húngara, pero cuando termina la Revolución Húngara, no dura mucho, no llega a los 200 días, él ya está sumado en todos los comunistas radicalizados en Alemania, en Viena, y es parte de una línea izquierdista dentro del comunismo, eh, donde escribe toda una serie de artículos políticos, filosófico-políticos. eh, por ejemplo, hay uno muy célebre contra el Parlamento que viene en efecto de una postura más ética que política, ¿no?
esta idea del comunismo como el deber ser, que no debe ser contaminado por las políticas parlamentarias, sino que debe de buscar la revolución, que por cierto es criticado expresamente por Lenin, eh, como un texto muy malo y por supuesto izquierdista, ¿no? En esos años Lenin escribe el infantilismo, el izquierdismo como enfermedad infantil del comunismo, ¿no? Y bueno, por cierto, lo va a decir él, muchos de estos textos de historia y conciencia de clase fueron escritos al calor del proceso revolucionario y de la discusión revolucionaria, pero algunos en un ocio inesperado, dice en Historia y Conciencia, en el prólogo de Historia y Conciencia de Clase. Y el ocio se debe a que en el Partido Comunista Húngaro, es un debate muy, muy duro. En ese debate interviene eh, la, las instancias de la internacional y deciden que las partes que se están enfrentando, eh, pues en realidad las quitan de la dirección del partido, o sea, un poco suspenden la existencia del Partido Comunista Húngaro, ¿no? Tan fuerte es el debate que se traen, ¿no? Por cierto, un debate más en el exilio, porque en Hungría está la violenta represión a la comuna húngara, ¿no? Que se atrevieron a hacer, ¿no? Bueno, estoy como situándonos para irnos a la obra de Historia y Conciencia de Clase. En este libro, Revolución Socialista y Antiparlamentarismo, es donde están estos textos que Lukács escribe en esta revista como Comunismus, que es la revista de la ultraizquierda de aquellos años, ¿no? Donde él, por cierto, es una de las figuras relevantes, ¿no? Por lo menos en la revista. Eh, y entremos ya a Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Una obra importantísima, pero es una obra un poco cruzada por dos momentos históricos, ¿no? Por un lado, es una obra y algunos de sus ensayos fueron escritos al calor de la ola revolucionaria que desata la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre de 1917, pero por otro lado, en realidad cuando ya la está afinando, revisando algunos de sus artículos para publicar su libro, que son una serie de ensayos, en realidad ya hay otro momento en el comunismo, ¿no? Ya se ocurrió el tercer Congreso de la Internacional Comunista, donde hay un balance crítico, la guerra, que se esperaba que se iba a volver guerra revolucionaria, no logró el objetivo, ¿no? De generalizar la revolución en Europa, de modo que vivían un momento de debilidad del movimiento revolucionario, de la lucha revolucionaria, eh, de modo que pasaban de la ofensiva a la defensiva. Y ahora la tarea del Partido Comunista era, pues, dirigir combates, pero defensivos, ¿no? Sí, bueno, podemos ampliarlos, profundizarlos, tal vez transformarlos en algún momento dado en combates políticos ofensivos por el objetivo final que era el poder para iniciar propiamente la revolución, ¿no? Pero la política era defensiva y unitaria, era ir a las masas y formar un frente unido del proletariado. ¿Unido con quién? Pues con la socialdemocracia, que por cierto también se había dividido, ¿no? Ya no estaba solo la socialdemocracia de derecha, había de centro, había algunas corrientes de izquierda. Bueno, pues ir a hacer frente, no tanto con los dirigentes, sino con la base de trabajadores, eh, para eh, defenderse en ese momento de ofensiva de la derecha, ¿no? Lukács está convencido de eso, ¿no? Ya ha abandonado su izquierdismo y bajo esta nueva perspectiva escribe Historia y Conciencia de Clase entre 1921 y 23, ¿no? Que es el libro más importante.
del joven Lukács, ¿no? Por cierto, en esos años, en realidad Lukács también estudia a fondo la obra de Rosa Luxemburgo. De alguna manera, todos los comunistas alemanes de la época son en un principio más impactados por Rosa Luxemburgo, por su figura, por su obra, que por Lenin. Pero empieza también a leer a Lenin y a contrastarla con la figura de Rosa Luxemburgo, ¿no? Va a haber de alguna manera un pasaje muy claro en Historia y Conciencia de Clase del luxemburguismo al leninismo, ¿no? Incluso va a ser muy crítico con Rosa Luxemburgo, como vamos a ver, ¿no? Va a reelaborar algunos de sus artículos, ¿no? Por ejemplo, el del marxismo ortodoxo, la versión de Historia y Conciencia de Clase, es una nueva versión diferente a la que escribe en su periodo izquierdista, donde llega a decir en ese texto que no importan los hechos, ¿no? No importa la realidad, no importan las circunstancias, ¿no? Lo que hay que hacer es el impulso revolucionario, ¿no? Esa es la tarea de los revolucionarios, ¿no? Evidentemente, inaceptable, digamos, este tipo de frases bajo una perspectiva leninista, ¿no? De estudiar la situación concreta, el análisis concreto para determinar políticas concretas, ¿no? Eh, y va a elaborar el artículo más importante, a uno de los artículos más importantes, bueno, yo creo que es el más importante de Historia y Conciencia y Clase, porque abre otra perspectiva en el marxismo, ¿no? La cosificación y la conciencia del proletariado, ¿no? Ya hablar de cosificación, bueno, ya suena algo raro en aquel marxismo que todavía no se desprendía del marxismo en la Segunda Internacional, ¿no? Este marxismo que ya hemos caracterizado y cuestionado, ¿no? Economicista, determinista, etapista, simplificador del factor económico, etcétera, ¿no? Eh, pero también está viviendo este debate que tiene en su propia organización, ¿no? Un debate también muy extraño porque por un lado está cuestionando el izquierdismo de Bela Kun, eh, en realidad sobre los exiliados, y en lo externo se colocó a favor de los izquierdistas alemanes, pero ya en el tercer congreso ha cambiado, ¿no? Ya él sabe que las esperanzas exageradamente optimistas de su fase izquierdista eh, tienen que dejarse de lado, ¿no? Entonces, en esta coyuntura ambigua, complicada, contradictoria, escribe su Historia y Conciencia de Clase, que como decía, son una serie de ensayos, ¿no? Ensayos luego muy célebres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el marxismo ortodoxo, no? Va a hablar de marxismo ortodoxo en contra del marxismo ortodoxo de la Segunda Internacional, ¿no? Eh, Rosa Luxemburgo marxista, ¿sí? Incluso luego se va a disculpar de por qué le da tanta presencia a Rosa Luxemburgo y no tanta a Lenin, ¿no? Aunque Lenin va a estar ahí polemizando constantemente, ¿no? Y luego, artículo de conciencia de clase, todavía en estos términos del debate Lenin-Rosa Luxemburgo. Y luego el artículo este central en el libro, la cosificación y la conciencia de clase del proletariado, que es muy extenso y que tiene tres partes, ¿no? El fenómeno de la cosificación, eh, las antinomias, las contradicciones del pensamiento burgués, y luego el punto de vista del proletariado, donde va a plantear justamente el asunto de la conciencia de clase, ¿no? Eh, el cambio de función del materialismo histórico, que es un artículo que ya había escrito al calor de la Revolución Húngara, y como ministro de Cultura, porque el cambio de función del materialismo histórico es que lo económico ya no determine la vida, sino que la cultura sea la que determine la vida, ¿no? Que es que era su proyecto revolucionario en la Revolución Húngara como ministro de Cultura, ¿no? Legalidad e ilegalidad, y luego consideraciones críticas acerca de la crítica a la Revolución Rusa de Rosa Luxemburgo.
que por ahí examinamos esta crítica que le hace Rosa Luxemburgo a los bolcheviques desde la cárcel, y Lukács agarra este texto para volver a polemizar contra Rosa Luxemburgo, ¿no? Defendiendo a los bolcheviques, ¿no? Luego, consideraciones metodológicas acerca de la cuestión de la organización, ¿no? Él explica en el prólogo de, escrito en el 22 que estos trabajos vienen del trabajo partidario, abordando problemas teóricos planteados por el movimiento revolucionario, ¿no? Ahí es donde dice, tenemos esperanzas exageradamente optimistas del periodo que vivíamos, ¿no? También explica el espacio otorgado a Luxemburgo. Como ven, hay dos ensayos. Dice, pero esto no implica dejar de lado a Lenin, ¿no? Porque va a ser la práctica política de Lenin la que va a iluminar todo el pensamiento, la metodología de historia y conciencia de clase, ¿no? También va a decir que esta filosofía se sustenta en la filosofía de Marx, ¿no? En el método, en la filosofía de Marx, eh, atreviéndose a plantearlo y polemizando con Engels. ¿Qué polemiza con Engels? La dialéctica de la naturaleza de Engels, ¿no? Porque él va a hablar de una dialéctica, pero solo una dialéctica social. Y en ese sentido, en efecto, es fiel a Marx, ¿sí? Eh, es un libro muy importante, como vemos, como se puede apreciar, porque va a ampliar la riqueza de temas del propio marxismo, ¿no? Va a abrir nuevos caminos al pensamiento crítico y emancipador, ¿no? Está, por ejemplo, esta discusión sobre la dialéctica de la enajenación, cuestionándose la dialéctica, la naturaleza, ¿no? Que era, en todo caso, una hipótesis engelsiana que luego se volvió un dogma durante el stalinismo, ¿no? Entonces, es un libro que va a influir en la sociología del conocimiento de Mannheim, uno de los discípulos de Weber, por ejemplo, en la filosofía de Bloch, ¿sí? Donde siempre se van a estar carteando. Va a ser base de la primera escuela de Frankfurt, que inspira a Adorno, Horkheimer, Marcuse, que luego van a ser críticas. Y ellos sí van a hacer, por cierto, un marxismo abiertamente teórico, filosófico, distante de todo compromiso político, ¿no? Eh, pero bueno, en su inicio están inspirados por Lukács, aunque luego va a haber una crítica entre ellos, ¿no? Sobre el asunto de la racionalidad cosificadora, ¿no? Pero también influye en el existencialismo francés, el existencialismo que se acerca al marxismo, Merleau-Ponty y Sartre. De hecho, la crítica a la razón dialéctica es dos tomos que podríamos decir que extrapolan de alguna manera esta lectura de, de Lukács, la dialéctica de la enajenación, como una visión de la propia historia, ¿no? Como lo hace Sartre, ¿no? Y es más probable que Sartre haya leído bien a Lukács que haya leído a Marx, ¿no? Sí, sí lo leyó, pero así como lo leyeron otros, no. Pero también influye en Lefebvre, por ejemplo, Goldman, por supuesto. Goldman va a ser un lukácsiano que luego va a ser maestro de Logui, ¿no? El amor a Lukács viene, yo creo, por Goldman, Lucien Goldman. Y por cierto, también es el maestro de Ben Said, de Daniel Ben Said, ¿no? Y va a alimentar otras corrientes de izquierda, ¿no? El situacionismo de Debord, socialismo, barbarie, la revista de Castoriadis, va a influir en autores del socialismo real como Adam Schaff, en este intento de rescatar el humanismo, o una obra realmente deslumbrante, dialéctica en lo concreto, que también recupera esta dialéctica de la enajenación, y influida también por Sartre, la fenomenología, ¿no? Y la escuela de Budapest, ¿no? Que vamos a ver, tal vez después de que terminemos de ver a Lukács, ¿no?
Hay dos grandes temáticas en historia y conciencia de clase, ¿no? Una, la política organizativa, que gira alrededor de la teoría sobre la revolución socialista y se centra en la discusión entre Lenin y Luxemburgo, ¿no? Ahorita la vamos a ver, va a ser la primera que vamos a examinar. Pero hay el otro tema, es la propiamente filosófica, que desde mi punto de vista significa una superación, la verdadera primer superación del marxismo a la Segunda Internacional, al replantear al marxismo la reflexión sobre la totalidad, sobre la enajenación, racionalización capitalista o cosificación, ¿no? Y el cambio de función en una perspectiva utopista y humanista, ¿no? Por señalar algunos elementos de esta vertiente propiamente filosófica de historia y conciencia de clase, ¿no? La primera, de alguna manera, en esta revisión de Lenin, Luxemburgo, Trotsky, el debate que tienen con la Segunda Internacional, de alguna manera hemos avanzado sobre ella, ¿no? Yo pienso que Lukács en un principio es impresionado por Rosa Luxemburgo, pero luego por Lenin, ¿no? Un año después de Historia y Conciencia de Clase, va a escribir un libro sobre Lenin, muy, muy bueno, por cierto, ¿no? Eh, pero entonces empieza su polémica con Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces, aquí los ensayos que agruparíamos para ver esta temática política organizativa son observaciones de método acerca del problema de la organización, y están también las observaciones críticas de la crítica a la Revolución Rusa de Rosa Luxemburgo, y por supuesto Rosa Luxemburgo como marxista, ¿no? Eh, entonces, estos serían algunos de los textos donde viene esta discusión, ¿no? Él, en el prefacio de enero de 1921 al folleto de Rosa Luxemburgo, Huelga de Masas, Partido y Sindicatos, que ya examinamos en alguna otra sesión, Lukács le escribe un prefacio en una edición que saca y considera a Rosa Luxemburgo, junto con Lenin, el único sucesor digno de Marx y Engels, ¿no? Sobre todo por esta concepción de la revolución, ¿no? Sin embargo, ya en este texto, Lukács ya no va a valorar, como antes lo hacía, como Rosa Luxemburgo lo hacía, la huelga general, sino va a poner el acento en el partido, ¿no? Y justamente ese es su enfoque con respecto a Rosa Luxemburgo como marxista, ¿no? Eh, Él reafirma en todo caso que ella conoce bien el método dialéctico centrado en la totalidad, ¿sí? Eh, y valora su obra sobre la acumulación del capital y su polémica con los socialdemócratas oportunistas, pues que dice, Rosa Luxemburgo tiene una perspectiva de totalidad y en ese sentido una perspectiva de la clase proletaria, ¿no? Y por este llamado a la revolución, esta perspectiva de unir la teoría con la praxis. La praxis es la que transforma la sociedad, ¿no? La praxis revolucionaria, ¿no? Eh, pero el problema de la conciencia de clase, que es el problema de la perspectiva de totalidad, no se adquiere en las meras luchas, en las huelgas, sino que la forma de la conciencia proletaria de clase es el partido. Esa es su polémica, ¿no? O la manera en que él va a enfrentar a Lenin y Rosa Luxemburgo, ¿no? Tal vez injusta, yo creo que injusta esta manera de plantear la polémica, ¿no? Pero este es el objetivo que tiene, ¿no? Eh, y volvemos a la polémica esta de valorar el espontaneísmo y infravalorar el papel del Partido Revolucionario, ¿no? Y ya sabemos que Rosa Luxemburgo está cuestionando el Partido Socialdemócrata Alemán, que no se dedica más que a puro parlamentarismo, que elude todas las luchas sociales
porque piensa que por medio de ocupar puestos en el Parlamento pueden ir avanzando hasta el momento del derrumbe del capitalismo para tomar el poder, ¿no? Que era la concepción de Kautsky de la Segunda Internacional, ¿no? Entonces, su crítica al partido, pues era el partido de la socialdemocracia alemana, pero en realidad el que le está poniendo Lukács, se le está contraponiendo a Rosa Luxemburgo, es el partido de Lenin, ¿no? Es el partido que es portador de la conciencia de clase del proletariado y de su misión histórica. Y la misión histórica es justamente hacer la revolución, ¿no? Y en este sentido, romper la enajenación económica y lograr la libertad, ¿no? Entonces, le contrapone al espontaneísmo de Rosa Luxemburgo esta idea de que el partido es la conciencia de la clase, es la ética del proletariado. El partido es el que busca la unidad de teoría y práctica para hacer la revolución. Es el punto en el cual la necesidad económica de su lucha liberadora se vuelve libertad, ¿sí? Vuelve libertad porque nos liberamos de la enajenación económica luchando por un cambio revolucionario, ¿no? Eh, entonces, la conciencia de clase se objetiva en el partido, ¿no? Este se convierte al mismo tiempo en portador de la ética del proletariado en lucha. El partido objetiva el conocimiento que hace referencia a la totalidad, ¿no? La totalidad para la acción, ¿no? Y es el que tiene la fuerza moral que tiene que impregnar a las masas revolucionarias, ¿no? Entonces, se ve que ha abandonado cualquier, eh, digamos, amor que le tenía a Luxemburgo y ha pasado a ser una especie de elaboración filosófica del partido leninista, ¿no? Y esto todavía es más claro en estas observaciones críticas a la crítica a la Revolución Rusa que hace Rosa Luxemburgo a los bolcheviques, que ya vimos, ¿no? Eh, entonces, eh, Lukács ya ha abandonado la apología a Rosa Luxemburgo y va a recordar la polémica de Rosa Luxemburgo con Lenin en 1904, ¿no? Y también va a recordar la polémica sobre las nacionalidades, sobre sus críticas a la Revolución Rusa. Ya vimos las observaciones, las notas que hace Luxemburgo en la cárcel, 1918, las primeras impresiones que tiene sobre la Revolución Rusa, ¿no? Eh, entonces, es un escrito en realidad inacabado y un poco contradictorio, porque por un lado va a exaltar el papel jacobino, dice ella misma, que tienen los bolcheviques en el impulso de la revolución, ¿no? Va a decir ella incluso, ¿no? Ellos le han devuelto la dignidad al movimiento socialista, ¿no? Los bolcheviques, haciendo la revolución, atreviéndose a tomar el poder con ese gobierno obrero campesino, en fin, ¿no? Pero por otro lado va a criticarlos también por el jacobinismo que asfixia la democracia, ¿no? Que es uno de sus críticas, ¿no? Hay otras críticas que hace, por cierto, ¿no? Que incluso me parecen cuestionables, ¿no? Pero lo central de esta crítica de Luxemburgo es la asfixia de la democracia, ¿no? Que puede dar lugar a una dictadura jacobina. Y el problema es que una dictadura de este tipo sofoca a los soviets, sofoca la vida democrática y lo único que deja activo es la burocracia, ¿no? Ella no acepta tampoco la disyuntiva que hay entre Lenin, no tenemos más remedio que ejercer una dictadura, sino la contrarrevolución nos borra, nos mata y nos borra de la historia, o Kautsky, que quiere defender una democracia liberal, ¿no? Ella dice, en todo caso, una dictadura de clase con democracia, ¿no? Que no va a tener la oportunidad de poner en práctica porque el proceso violento de la Revolución Alemana
pues la va a devorar a ella misma, ¿no? Y ella misma va a ser asesinada en esta tentativa revolucionaria en Alemania, ¿no? Y Lukács le hace su crítica, ¿no? Por un lado, con una consideración histórico-filosófica, ¿no? Eh, y digamos que tiene que ver con la concepción de la Segunda Internacional, la socialdemocracia, esta primera asimilación del marxismo, simplificándolo, eh, que dice él, es que tiene un modelo histórico organicista, ¿no? Y un modelo donde el capitalismo va avanzando orgánicamente hacia el socialismo, ¿no? Eh, y digamos, en ese avance va a haber un momento en efecto revolucionario, pero Luxemburgo piensa que la clase entera se va a integrar de manera orgánica como un proceso natural a la revolución social consciente, ¿no? Entonces, esa es su crítica, su concepción todavía eh, muy ligada a la Segunda Internacional, ¿no? Mecanicista, economicista, etcétera, ¿no? Hay algo de eso también es cierto en Rosa Luxemburgo, ¿no? Eh, o en algunos escritos de Rosa Luxemburgo, porque podríamos decir que estas concepciones fatalistas las va rompiendo ella con el mismo proceso revolucionario que está viviendo, ¿no? En Alemania, ¿no? Donde no hay nada de fatalismo cuando plantea socialismo o barbarie, ¿no? De pronto la coyuntura es esta, ¿no? Pero Lukács la lee así para contraponerla con Lenin, ¿no? Y por eso recuerda el debate metodológico que tiene Luxemburgo con Lenin, ¿no? Donde Luxemburgo va a decir es que no es con medidas organizativas con los cuales vamos a terminar el conflicto con los oportunistas, ¿no? Tipo Bernstein, ¿no? No veo cómo Lenin, no veo cómo logres que los oportunistas no entren a nuestro partido tomando medidas organizativas, ¿no? Eh, Trotsky por ahí va a ironizar, ¿no? Va a decir, bueno, los oportunistas también tienen cierta capacidad de organizarse, ¿no? Pero Lukács agarra este tema y justamente lo que va a plantear es que estas medidas organizativas eh, implica una organización centralizada, implica una disciplina del partido, implica que el partido va a ser la conciencia totalizadora y va a ser la ética de la propia clase proletaria, ¿no? Entonces, ese partido que está pensando Lukács a partir de Lenin es un partido que va a ser revolucionario, que por su propia organización va a separar a todos estos grupos oportunistas, ¿no? Eh, entonces, eh, para él, el ejemplo de la concepción organicista de la Revolución de Luxemburgo era la Segunda Internacional, que cuando pasa al campo de la burguesía del oportunismo, pues revela que no hay ninguna fuerza histórica objetiva que garantice que un partido se va a volver revolucionario, ¿no? Ahí está el ejemplo, ¿no? Se volvieron, eh, pasaron a la otra barricada, ¿no? A la barricada contrarrevolucionaria, ¿no? Y por cierto, va a guardar silencio este Lukács, bueno, claro, no podía conocer lo que iba a pasar con la burocratización de la propia Revolución Rusa, ¿no? Iba a guardar un silencio que algunos dicen cómplice, otros dicen prudente ante el propio stalinismo, ¿no? Eh, entonces, ¿de qué manera él puede defender, por ejemplo, que los bolcheviques supriman la libertad, ¿no? Esta famosa
frase de Luxemburgo, ¿no? La verdadera libertad es la libertad a quien piensa diferente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera Lukács puede enfrentar una concepción libertaria, democrática? Bueno, pues lo que le plantea es una libertad, yo diría un deber ser absoluto casi, ¿no? Es que esa libertad que me planteas es una libertad individualista, ¿no? La libertad que nosotros defendemos, los comunistas, diría Lukács, es una libertad que tiene que servir al dominio del proletariado, ¿no? Y no a la inversa, ¿no? Tú no logras entender que hay momentos, rupturas, problemas en el propio proceso revolucionario, ¿no? Y tu crítica no es una autocrítica proletaria, ¿no? Sino es una tendencia disolutiva al servicio de la burguesía. Esto es durísimo, ¿no? Contra Rosa Luxemburgo. Y yo digo injusto, ¿no? Por supuesto. Pero tiene que ver con esta concepción ética que ya habíamos visto, esta concepción ética política eh, que traslada al propio partido, ¿no? Porque lo que está haciendo Lukács es una elaboración filosófica del leninismo, ¿no? Eh, entonces, el problema de la organización de un partido revolucionario no puede desarrollarse sino a partir de una teoría de la revolución misma, ¿no? Y esa teoría implica la necesidad y la importancia del partido, ¿no? O sea, una concepción de la revolución sin considerar el papel de un partido que es la conciencia totalizadora, que es la ética, que es el intento de unir la teoría con la praxis, es una concepción incompleta de la revolución, ¿no? Y esto es justamente lo que va a afirmar, ¿no? Lo que va a afirmar Lukács, ¿no? El partido, la organización leninista, es la forma de mediar entre la teoría y la práctica, ¿no? Es la forma en que se objetiva la conciencia de clase, porque el partido va a tener la perspectiva totalizadora, pero además va a tener el proyecto revolucionario, ¿no? Es el momento en que el objeto histórico, ¿sí?, empieza a volverse sujeto, donde la cosificación se rompe, porque la única manera de romper la cosificación es por el proceso revolucionario mismo, ¿no? Es el primer paso hacia el reino de la libertad, porque dejamos de ser objetos, ¿no? De responder a necesidades económicas y por fin actuamos como sujetos conscientes y libres, ¿no? Entonces el partido es la forma organizativa para dar ese salto a la libertad. Es el primer paso consciente hacia el reino de la libertad, ¿no? Todo esto es lo que Lukács está elaborando para callar o poner en cuestión la crítica de Luxemburgo, ¿no? Pero este reino de la libertad no significa quedarse en una libertad individualista, que en realidad lo que afirma es una sociedad cosificadora, ¿no? Una libertad frente a los demás individuos, no menos aislados, una libertad del egoísmo y de la autocerrazón, sin unión ni solidaridad, de modo que se goza de una libertad sin preocuparse por los demás hombres, eternizando así una estructura esclava de la sociedad actual, ¿no? Una libertad que es un privilegio de unos cuantos, un privilegio corrompido y corruptor, ¿no? Que está basado en la esclavitud de los otros, ¿no? Este es lo que le contrapone Lukács a Luxemburgo, ¿no? Entonces, la libertad que anuncia, ya está anunciada y corporizada en el propio Partido Comunista, ¿no? Implica, y también es una frase fuerte de Lukács, la renuncia a la libertad individual y la autosubordinación consciente a la voluntad colectiva que lucha por la libertad de todos, ¿no? Eh, esa voluntad colectiva consciente es el Partido Comunista, ¿no? Y esa libertad implica la libertad en unidad con solidaridad, ¿no? Entonces, y implica disciplina.
Entonces es una libertad organizada en el Partido Comunista que sí requiere que los militantes actúen con toda su personalidad, con la riqueza humana que tienen, ¿no? Conscientes y activos, ¿no? Siempre con una perspectiva totalizadora y siempre vinculando el pensamiento y la acción, solidarios y autodisciplinados, pero que saben que forman parte de una voluntad colectiva, ¿no? Y que no van a estar, digamos, determinando sus acciones, eh, digamos, fuera, sus acciones libres fuera de esta voluntad colectiva, ¿no? Entonces, como ven, en realidad que hay una idealización del partido leninista, ¿no? En realidad nunca fue así el partido bolchevique, ¿no? Eh, tenían polémicas, tenían debates, había discrepancias, etcétera, ¿no? Eh, porque se trata, dice Lukács, de que el Partido Revolucionario no luche por el proletariado ni por ellos, sino que dirija la lucha del proletariado, ¿no? O sea, el partido no va a hacer la revolución, ¿no? El partido lo que va a hacer es dirigir la lucha revolucionaria y lo puede hacer porque va a tener esta conciencia totalizadora, ¿no? Requiere una teoría correcta y verdadera para la lucha práctica, ¿no? O sea, no queremos una teoría para pensar el mundo, requeremos una teoría-acción, una teoría que vaya y se vuelva de inmediato praxis, ¿no? Y, y para eso se requiere una centralización organizativa, disciplina, unidad interna en la acción, eh, con un objetivo que ha determinado esta voluntad, esta voluntad común del partido y que siempre tiene presente el objetivo final, ¿no? Y el objetivo final es justamente la lucha revolucionaria y la lucha contra los efectos de una conciencia cosificadora, ¿no? Entonces, aquí hay una clara idealización, ¿no? Y aquí hay un debate sobre esta idea del partido en Lukács, ¿no? ¿Es una mitificación o es una idealización del partido leninista? O sea, no, el partido leninista no es así, pero Lukács muy kantianamente diría, no es, pero debe ser, ¿no? Eh, el, el Partido Comunista no va a ser una isla utópica en el mar capitalista, ¿no? Tiene que combatir en su seno las herencias capitalistas, ¿no? La cosificación, la burocratización, la corrupción y una entrega de sus militantes con su personalidad entera, ¿no? Ese es un concepto clave en Lukács, en su ética, la personalidad entera, el estar enteramente comprometidos con su ser, ¿no? Eh, y que están ellos actuando en función de la revolución, ¿no? Y viviéndolo en la vida interna del partido, en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, este modelo idealizado que está trazando aquí Lukács en Historia y Conciencia de Clase, dice, como ven, es muy diferente a las formas tradicionales de partido, ¿no? Nada que ver con un partido donde exista un caudillo activo que manda y una masa pasiva y contemplativa, ¿no? Llámese Stalin o Andrés Manuel López Obrador o lo que sea, ¿no? Eh, con una división de trabajo jerárquica que implica la fragmentación de personalidades y la burocracia, ¿no? Una conciencia cosificada, la corrupción, ¿no? O sea, es un partido revolucionario, dice, es un partido que claramente tiene la visión totalizadora, pero también tiene la ética, ¿no? La ética para que justamente el proletariado que se ha vuelto objeto por el capitalismo empiece a volverse sujeto-objeto que transforme la historia de manera consciente, ¿no? Esta es la revolución, ¿no? Y la revolución por eso la van a hacer los trabajadores, ¿no? Con la ayuda del partido, ¿no? Despertar esta subjetividad revolucionaria, ¿no? Porque el partido es la encarnación de la conciencia de clase del proletariado.
su perspectiva totalizadora, ¿no? Pero también es portadora de una ética y de una nueva cultura, porque de alguna manera el partido es, de alguna manera, experimentar el reino de la libertad y el despliegue de la esencia humana, ¿no? De las potencialidades humanas, de la personalidad entera, como dice Lukács, ¿no? Para unos es claro que este libro es leninista y es una mitificación, van a decir Arato y Brains, que tienen un libro sobre el joven Lukács y los orígenes del marxismo occidental, ¿no? Hay una mitificación, ¿sí? También hay una mitificación no solo del partido, sino de la subjetividad revolucionaria, y hay una mitificación a la voluntad, hay un voluntarismo, ¿no? Aunque en esta mitificación el partido rechaza el subordinar a las masas, eh, pero finalmente porque tiene el proyecto desenajenante, ¿no? Pero como quiera que sea, es una visión crítica a esta concepción del partido de Lukács, ¿no? Muy diferente a la de Lowey, por ejemplo, ¿no? En este libro que escribe sobre la evolución política de Lukács, los intelectuales revolucionarios, para una sociología de los intelectuales revolucionarios, eh, dice, era luxemburguista en 1920, pero ya en 1921 es leninista, ¿no? Ya ha criticado a los espartaquistas y se ha unido al bolchevismo leninista, ¿no? Por cierto, en aquella época no había la idea del leninismo, eran bolcheviques, ¿no? Era el bolchevismo, ¿no? Entonces, Historia y Conciencia de Clase es una obra leninista, ¿no? Eh, Tampoco debe de leerse esto, dice él, como una apología a los partidos comunistas, ¿no? En realidad lo que está haciendo es un modelo idealizado, ¿no? Que no prefigura al estalinismo, ¿sí? Eh, Sino que está justamente cuestionando estructuras y funcionamientos burocráticos, caudillos, etcétera, ¿no? En ese sentido, no puede ser asimilado como un canto a un partido que luego se va a volver estalinista, ¿no? Se no, en esta idea idealizada de partido, por más que hable de la subordinación de la libertad individual a la voluntad colectiva, ¿sí? Eh, no hay elementos para que en esta concepción se prefigure el propio estalinismo, ¿no? Y dice Lowe, en todo caso, hay la crítica más radical y más profunda al partido de tipo burocrático, ¿no? Eh, sí, yo creo que estos últimos elementos que veíamos que señala Lukács, la diferencia que tienen con partidos tradicionales, sí lo coloca fuera del propio estalinismo, ¿no? Eh, en ese momento, ¿no? El partido no es un partido estalinista. eh, Sin embargo, sí está el gran problema de la libertad individual, ¿no? Que Rosa Luxemburgo deja planteado como reflexión y yo digo como aprendizaje eh, que, que, que tenemos que asimilar en un proyecto revolucionario, ¿no? La importancia de la democracia, la importancia de las libertades también, ¿no? Bueno, esta es la primera parte, digamos, ¿no? Como ven, nos remite a toda esta discusión que hemos tenido, Lenin, Luxemburgo, incluso Trotsky, sobre partido, organización, revolución, ¿no? Pero lo notable de este libro es esta temática filosófica de la enajenación, ¿sí? Para esto el concepto de enajenación no era conocido, como les digo, no habían publicado ni siquiera los manuscritos económico-filosóficos de 1844, tampoco los Grundrisse, donde también el concepto de enajenación es clave, pero se ve que Lukács leyó bien el Capital, porque de ahí lo saca, ¿no? Eh, y esta temática la desarrolla sobre todo en este largo artículo, La cosificación y la conciencia del proletariado, pero se asocian a ellas, que es el marxismo ortodoxo, conciencia de clase y el cambio de función del materialismo histórico, ¿no? Entonces, en esta temática, Lukács
va a presentar al marxismo no como teoría económica, ¿no? En realidad, él casi nunca plantea nada en esta obra, para nada, ¿no? Pero en sus obras posteriores nunca hay un análisis económico del capitalismo, ¿no? No se dedica a eso, ¿no? Pero tampoco plantea el marxismo como sociología o economía, ¿no? En realidad él la va a plantear como una filosofía totalizadora que incluye una antropología que es la base de una estética y una ética, porque incluso en Historia y Conciencia y Clase, bueno, ya vemos que hay una ética, esta de la ética del deber, que se eh, corporiza, digamos, en el partido, pero también hay una política humanista, ¿no? Hay una epistemología también, ¿no? O sea, señalo disciplinas propiamente filosóficas porque es una obra filosófica, ¿no? Aunque él en obras posteriores él va a hablar de ciencia, ¿no? Pero claramente distanciándose de una concepción cientificista y positivista que imperó en el marxismo en la Segunda Internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a abrir muchos caminos fecundos para un marxismo occidental, eh, donde todos estas, digamos, eh, disciplinas filosóficas van a ser trabajadas también por el marxismo, ¿no? Y lo importante de esta operación filosófica es que recupera la centralidad a la crítica de la enajenación desde el marxismo, ¿no? Como les decía, no había leído todavía los manuscritos ni los Grundrisse, pero ya está ahí, ¿no? Esta dialéctica de la enajenación. Recuerden, ¿no? Que es histórica, que es social, deja de fuera, tampoco polemiza mucho con la dialéctica de la naturaleza, que hay quien dice que no es más que Hegel, que se pretende eh, absurdamente plantear en la naturaleza, pero él no se mete en esa polémica, ¿no? En realidad sí toma distancias con la dialéctica de la naturaleza engelsiana y rescata justamente el concepto de enajenación, la dialéctica de la enajenación, ¿no? Eh, y lo hace en la cosificación y la conciencia de clase del proletariado, claramente, ¿no? Empieza el libro sobre esta cosificación como empieza el Capital de Marx, con la mercancía, ¿no? Y encontrar en la estructura de la mercancía el prototipo de todas las formas de objetividad social, ¿no? Pero también esta objetividad social, digamos, la necesidad nos lleva a producir, pero producir de determinado modo, produciendo mercancías que tienen que intercambiarse con otras mercancías, donde lo que va a dominar va a ser no mercancía que se intercambia con otras mercancías, va a aparecer una mercancía mediadora de las mercancías, que es el dinero, pero cuando se introduce el dinero, entonces se trata de dinero que se intercambia con mercancías para obtener dinero incrementado. Esa es la fórmula del capital, ¿no? Entonces, eh, ahí se está, y el capital se expresa en este intercambio de mercancías, donde las mercancías parecen actuar por sí mismas, ¿no? Porque ya no están controladas por la sociedad, donde ya no vemos el trabajo social que se está comparando para el intercambio de las mercancías, ¿no? Lo que estamos viendo es justamente un mundo donde el intercambio de mercancías nos está dominando, ¿no? Y un mundo donde la objetivación, la mercancía, el dinero, el capital, se ha vuelto una cosa ajena que nos domina, ¿no? Lo propio se vuelve ajeno, lo ajeno nos domina, y entonces la tarea es desenajenarnos, pero desenajenarnos no mediante la conciencia, sino mediante la praxis, ¿no? Y mediante la praxis revolucionaria, ¿no? Entonces, esta va a ser la dialéctica de la enajenación, que ya está presente en este fetichismo y cosificación, que Lukács va a poner en el centro del propio marxismo, ¿no? Así dice Lukács, ¿no? Para que vean cómo lo plantea él, ¿no? Al examinar ese hecho básico estructural, refiriéndose al fetichismo mercantil,
Hay que observar ante todo que por obra de él, el hombre se enfrenta con su propia actividad, con su propio trabajo, como algo objetivo, independiente de él, como algo que lo domina él mismo por obra de leyes ajenas a lo humano. Y eso ocurre tanto desde el punto de vista objetivo cuanto desde el subjetivo. Ocurre objetivamente en el sentido de que surge un mundo de cosas y relaciones cósicas cristalizado, el mundo de las mercancías y su movimiento en el mercado, cuyas leyes, aunque paulatinamente van siendo conocidas por los hombres, se les contraponen siempre como poderes invencibles, autónomos en su actuación. Y subjetivamente porque en una economía mercantil completa, la actividad del hombre se le objetiva a él mismo, se le convierte en mercancía que, sometida a la objetividad no humana de unas leyes naturales de la sociedad, tiene que ejecutar sus movimientos con la misma independencia respecto del hombre que presenta cualquier bien para la satisfacción de las necesidades, convertido en cosa mercancía. Ahí está la cosificación, ¿no? Eh, y sí, de alguna manera, ¿de dónde saca esto Lukács? De El Capital de Marx, ¿no? Pero le agrega otra cosa, ¿no? No se queda en esto. Si se hubiera quedado en esto, ya hubiera sido muy rico el libro, pero recordemos que él viene de esta otra tradición, él ha estado cercana al círculo de Max Weber y le agrega a esta cosificación, a esta enajenación, la racionalización weberiana, ¿no? Porque, y aquí sigue a Weber, Max Weber, el desarrollo del capitalismo va de la mano con una creciente racionalización de las actividades sociales. Racionalización se refiere a una racionalización de medios y fines, ¿no? Donde hay que buscar los medios que hagan la acción más eficiente, ¿no? Pero de pronto ya no importa el fin, lo que importa es que el medio sea lo más eficiente para realizar lo que queremos racionalizar, racionalización instrumental, eh, y, y en ese sentido no importa lo cualitativo, importa lo cuantitativo, no importa lo humano, lo individual, ¿no? Importa que esto vaya funcionando, aunque vaya parcializando el proceso productivo, vaya reduciendo al trabajador a una función mecánica repetitiva, no importa porque la racionalización capitalista lo que busca es, el único fin que tiene, incuestionable, es que el dinero se vuelva dinero incrementado, ¿no? A través de la explotación del trabajo, a través de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, esta racionalidad capitalista es una racionalidad capitalista enajenante también, donde todo se vuelve cuantitativo, manejable, calculable. Pero esto penetra en el alma humana, va a decir, en la conciencia humana, ¿no? Porque va a fragmentar la personalidad total, ¿no? Nos vamos a volver funciones del capitalismo, ya sea como productores o como consumidores, ¿no? Esta mecanización racional penetra hasta el alma del trabajador, ¿no? Y esto que luego nos pasa a todos, siempre andamos calculando tiempo, andamos calculando costos, etcétera, ¿no? Eh, pero esta cuantificación, racionalización de todo va empobreciendo la propia personalidad del ser humano, ¿no? Y nos vamos reduciendo todos y vamos viendo a veces a las personas como conceptos de cálculo, ¿no? ¿Cuánto le voy a sacar a esta persona, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a invertir acá? Entonces, este principio del cálculo, de la racionalización basada en la calculabilidad, la descomposición racional calculista que fragmenta los procesos, los parcializa, descompone las totalidades orgánicas, desgarrando al sujeto, que se vuelve una parte mecánica de un sistema mecánico enajenado, es la manera en que Lukács junta a Marx con Max Weber, porque es la enajenación, pero a ello le ha sumado la racionalización desde la perspectiva weberiana, ¿no? Weber, por cierto, no era tan crítico, ¿no? Para Weber acuérdense, es el Weber de no hay juicios de valor, eh,
es una descripción del mundo, pero Lukács, que viene de la crítica cultural, acuérdense, la crítica cultural al mundo burgués, él ve esto que toma Weber como descripción del mundo burgués, como una crítica al mundo burgués, y lo junta con el concepto de enajenación. Y de alguna manera amplía también la visión de la enajenación. La enajenación entonces no solo ocurre en el proceso productivo, ¿no? Toda institución se vuelve enajenante, las escuelas enajenantes, ¿no? Los hospitales enajenantes, sí, en función de una racionalidad, de un cálculo económico, ¿no? Donde la vida se deja de lado por el costo, ¿no? Entonces hay que reducir costos y bueno, no importa los efectos, ¿no? Que tengan las vidas, ¿no? En realidad, Weber lo está sobre todo planteando para organizaciones burocráticas, pero todas las instituciones se volvieron burocráticas y funcionan bajo esta lógica racionalizante y enajenante, ¿no? Ahora, esta conjunción de enajenación y racionalización weberiana va a ser una inspiración para la Escuela de Frankfurt, ¿no? Recuerdo yo que la primer conferencia que se da en la Escuela de Frankfurt invitan a Lukács, ¿no? Aunque luego van a debatir también, siempre van, no, nunca van a ser lukácsianos, así como Lukács también va a debatir ferozmente con los frankfurtianos, ¿no? Un debate muy fuerte, pero tienen una misma raíz que podríamos llamar esta especie de marxismo weberiano, ¿no? Eh, Porque también la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, su dialéctica iluminismo, ¿no? Iluminismo, el momento de la razón emancipadora. Pero iba a decir, no hay una dialéctica, hay una contradicción, porque sí hay una razón emancipadora, pero al mismo tiempo hay una razón oscura, que es la racionalidad instrumental, que está ligada al propio funcionamiento del capitalismo, ¿no? Eh, en, entonces, Lukács abunda sobre esto, ¿no? Realmente todo esto que dice sobre la enajenación es algo muy rico, ¿no? Algo muy rico y muy actual, yo diría, ¿no? Porque entonces hay una opresión y hay una explotación, pero de la dignidad humana, o sea, no solo nos arrebatan plusvalía, ¿no? Y esto siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido la explotación, ¿no? Pero la novedad del capitalismo es que ahora la explotación es con una racionalización y mecanización total. Y él está hablando de un libro de 1920 y tantos, ¿no? Ahora, ¿qué diríamos de la mecanización total, no? Eh, digamos, eh, mucho más agudizada, ¿no? No solo hay una explotación racionalizada y mecanizada que se vuelve destino de toda la sociedad, sino que todos hemos interiorizado en nuestra alma, incluso va a decir en nuestro propio cuerpo, ¿no? No sé, esta no la he encontrado, pero luego llega a decir, en el propio cuerpo se ha metido esta enajenación y racionalización que nos ha divorciado hasta de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta es la estructura cosificada del capitalismo, ¿no? Entonces, es una estructura enajenada, racionalizada, que lo que genera es una conciencia cosificada, fragmentada, racionalizante, ¿no? Que se manifiesta en todas las formas de la vida social, ¿no? Y cuando Lucas quiere ejemplificar esto, tiene como ejemplos a Weber, ¿no? Weber, el Estado burocratizado, el derecho, las empresas, en todas las instituciones se ha metido la racionalidad instrumental, ¿no? Por eso Lewin, en este libro, La jaula de hierro, desarrolla lo que él llama el marxismo weberiano, ¿no? Que ha sido también muy importante para su propio desarrollo, su crítica a Max Weber, su asimilación a Lukács, pero también su diálogo con los frankfurtianos, que ahí están, ¿no? Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse, en fin, ¿no? Eh, y todo esto viene de esta obra, ¿no? Esta enajenación, racionalización se manifiesta en todas las esferas sociales.
penetra, aquí está, en el ser psíquico y físico del hombre, ¿no? Hasta en el propio cuerpo, hasta en el propio cuerpo, de pronto nos enajenamos, ya sea de nuestra psique o de nuestro propio cuerpo, o lo sometemos a esta racionalización que impera en el mundo cosificado del capitalismo, ¿no? Dice, bueno, muy bien, esta enajenación penetra en todas las esferas, penetra en el ser físico, en el ser psíquico del ser humano, y tiene como límite el carácter formal de su propia racionalidad, ¿no? Porque lo que hace es instituir sistemas parciales e independientes que por ser no articulados, incoherentes, contradictorios, explota con las crisis, ¿no? O sea, las crisis económicas, políticas, son expresión de la irracionalidad de fondo de este proceso conjunto de racionalizaciones, ¿no? O sea que la racionalidad capitalista, la racionalidad instrumental enajenada capitalista, en el fondo es irracional, ¿no? En el fondo es una vida que cada vez es más rechazada, ¿no? Eh, entonces, la propia ciencia ha sido capturada bajo esta visión enajenada y racionalizante del mundo, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, digamos, ¿no? Cosificación de la conciencia del proletariado, ¿no? Luego, en una segunda parte, habla de las antinomias del pensamiento burgués, porque, digamos, muy bien, está la cosificación, ¿sí? Pero hay una filosofía crítica moderna, de modo que hay contradicciones, ¿no? Hay una dialéctica histórica contradictoria en el propio mundo burgués, ¿no? Eh, y lo que va a hacer en esta parte es señalar esas contradicciones, ¿no? Eh, por ejemplo, la filosofía crítica moderna afirma un sistema y un método universal racionalista capaz de conocer todo el ser, la ciencia, no está hablando de la ciencia, ¿no? Pero lo niega cuando reconoce a la cosa en sí incognoscible. O sea, todo el pensamiento racional, ¿sí? Pretende conocer y dominar al ser, pero al mismo tiempo admite que hay algo incognoscible a lo cual no puede penetrar y no puede dominar, ¿no? Y de modo que en realidad se desarrollan ciencias individuales especializadas que desarrollan un conocimiento siempre parcial, especializado, pero rechaza la idea de entender la realidad como un todo, como ser, ¿no? Acuérdense, la concepción de totalidad no va a venir del pensamiento burgués, ¿no? El pensamiento burgués ni de las ciencias burgueses, ¿no? La concepción de totalidad va a venir de la clase que por su situación de explotación, de enajenación, de estar sometida a esta racionalización en negación, va a tener una perspectiva crítica del mundo y va a tener entonces una visión totalizadora, ¿no? Este perspectivismo como privilegio epistemológico, que por cierto las feministas han agarrado esta idea lukácsiana para hablar también de una epistemología feminista, ¿no? Bueno, entonces, primer contradicción, ¿no? La filosofía crítica moderna postula un método universal, racional, formalista, que es acrítico, ¿sí? A su supuesto dogmático de que se puede conocer, racionalizar, que conocer racionalizando y formalizando es la única manera de conocer, pero este método al mismo tiempo no puede resolver este dualismo, esta imposibilidad de conocer el ser, ¿no? Y por eso tiende a matematizar, a calcular, dominar, ¿no? Pero en realidad está abandonando eh, la idea de conocer, ¿no? Esta crítica eh, se puede elaborar justamente por esta reunión de ciencia y tecnología, ¿no? La potencia de la tecnología, pero una potencia de la ciencia, de la tecnociencia,
que interviene en el mundo, pero al mismo tiempo no puede conocer todo lo que puede generar la tecnociencia, ¿no? No, hay cosas que no son previsibles, que se le escapan de su control y bueno, estamos viviendo un desastre por una tecnociencia que no conoce ningún principio de precaución, ¿no? Luego, otra, estamos viendo las contradicciones, ¿no? La filosofía moderna burguesa afirma que el hombre solo es un producto del medio social, pero admite que el medio social es un producto del hombre, ¿no? Esta filosofía concibe al ser humano como objeto determinado y al mismo tiempo como sujeto libre y activo. Contradicción, ¿no? En realidad, el pensamiento burgués afirma al ser humano más como objeto que como sujeto, pues lo determina en todo caso cuando lo ve como sujeto como un individuo aislado, pasivo, cuya única actividad es la de la conciencia, manifestando de esta manera la enajenación social que domina a la sociedad capitalista, ¿no? Ahora yo hablaría de la ficción del individuo, ¿no? La ficción del individuo, del sujeto como individuo aislado, pasivo, etcétera, ¿no? Evidentemente enajenándonos de nuestra vida social comunitaria, ¿no? Nuestra dependencia de otros seres, ¿no? Pero esta es un poco una de las contradicciones principales. Claro, él va a decir, solo la perspectiva de totalidad de una clase revolucionaria puede reivindicar verdaderamente a un sujeto libre, a un sujeto objeto, luego dice Lukács, que puede hacer historia, ¿no? Entonces, esta filosofía no solo tiene concepciones antinómicas respecto al sujeto, ¿no? Que lo ve como objeto, pero también como sujeto, pero como individuo y finalmente como objeto, ¿no? También las tiene sobre el objeto, pues el concepto de naturaleza cobra una significación muy ambigua. Desde una perspectiva racionalista y científica de Galileo a Kant, la naturaleza resulta ser un sistema de leyes. Desde la otra, desde otra perspectiva contradictoria, es donde se carga de valor y la naturaleza tiene esencialmente un peculiar acento de lucha revolucionaria burguesa, ¿no? Puede significar ley frente a la artificialidad y la falta de leyes del absolutismo. Esta apelación que hace la burguesía a lo natural, ¿no? A lo natural como lo puro que contrapone contra las leyes históricas, ¿no? Y luego dice Lukács, naturaleza significa la esencia verdadera del hombre liberada de las falsas formas mecanizadoras de la sociedad. Significa el hombre como totalidad perfecta en sí mismo, la cual ha superado o supera el desgarramiento en teoría y práctica, en razón y sensibilidad, en forma y materia, por un movimiento interno, un hombre para el cual coinciden libertad y necesidad. Esa es la concepción de naturaleza que permite la perspectiva totalizadora eh, de, de la clase trabajadora, ¿no? Ahorita estaba recordando que en la ontología del ser social, la última de las últimas obras de Lukács, justamente hace su autocrítica porque dice, es que yo veía un sujeto objeto, pero yo también perdía el objeto, ¿no? Porque y perdía que el trabajo es la manera en que nos relacionamos con los objetos, ¿no? Pero aquí es en el debate con las antinomias, con el pensamiento burgués, ¿no? Entonces, esta naturaleza es la esencia del hombre nuevo que siempre ellos están pensando, ¿no? Pero miren, a partir de esta concepción, por eso yo digo aquí hay una antropología, ¿no? Hay una antropología de Lukács de un sujeto humano verdaderamente activo, ¿no? Que está presente creativamente en la génesis de la realidad como totalizador. Es un sujeto creador, ¿no? Eh, Cuyo ámbito de realización concreto es el arte, ¿no? El principio del arte. Y aquí su referencia es Schiller, ¿no? El arte como juego donde la totalidad humana se reconcilia eh, y entonces el ser humano se afirma, ¿no? Pero entonces dice él, entonces hay dos opciones, ¿no? O el mundo se estetiza, con el cual se huye de la realidad social cosificadora, o bien
se acepta a un sujeto productor que trasciende el marco del arte y la teoría del conocimiento. Pero ese sujeto productor que trasciende el marco del arte y la teoría del conocimiento es el sujeto revolucionario. Y ese sujeto revolucionario es el proletariado, ¿no? Entonces, por eso habla de el proletariado, la posición del proletariado respecto a la sociedad, ¿no? No va a ser que el proletariado se dedique al arte, ¿sí? O al conocimiento, sino a la creación de la historia, ¿no? Es un sujeto-objeto libre y creador que puede superar estas contradicciones del pensamiento burgués, ¿no? Si la burguesía más avanzada admite una historia fragmentada, con individuos separados, tipos formales, el marxismo permite ver a la historia como totalidad que da sentido a hechos singulares, ¿no? Pero también reconoce los cambios de formas estructurales, su determinación por sus mediaciones y, por supuesto, la idea de que los hombres pueden ser autores y espectadores de su propio drama, ¿no? Pueden ser sujetos, creadores, que hacen la propia historia, ¿no? Esta es la perspectiva, ¿no? La perspectiva del proletariado, ¿no? Entonces, el ser social del proletariado en el ser social se manifiesta el carácter dialéctico del proceso histórico. Pues en su inmediatez de su existencia, lo que vive es justamente el que es un objeto cuantificado, explotado, racionalizado, ¿no? Es una abstracta cantidad, una herramienta, una esclavización sin límites, ¿no? Pero justamente por esta condición le permite reconocerse como sujeto eh, que no se quiere reducir a un mero objeto, ¿no? Esta condición, esta negación es lo que le impulsa a ir más allá de la inmediatez, ¿no? Lo que permite justamente eh, cobrar conciencia, autoconciencia de la mercancía, dice Lukács, para develar la estructura cosificada del capitalismo, entendiendo la totalidad social y viendo la posibilidad de transformación revolucionaria, ¿no? En ese sentido, el objeto, el proletariado, se vuelve sujeto creador de la historia, ¿no? Esto es, digamos, central en esta obra, ¿no? Historia y conciencia de clase, ¿no? Sujeto, objeto, aunque luego en un prólogo posterior, cuando por fin admite que vuelvan a sacar la obra, él dice, bueno, es que yo andaba confundiendo objetivación con enajenación, ¿no? Y estaba yo pensando un sujeto-objeto idéntico, ¿no? Sujeto-objeto, así también se va a llamar una obra de Ernst Bloch, por ejemplo, que es una lectura Hegel, ¿no? Eh, entonces él plantea que eh, limitaciones a su lectura de esa época, ¿no? Confunde objetivación con enajenación. Ya había leído a Marx, porque Marx también había dicho Hegel confunde la objetivación con la enajenación, pero planteado así, la enajenación se vuelve eterna condición humana, ¿no? Que por cierto es una concepción que está en el propio Sartre, ¿no? En su crítica a la razón dialéctica, siempre va a haber el riesgo de la enajenación, ¿no? Eh, el riesgo, y bueno, en su último ejemplo pone la propia Revolución Rusa, ¿no? Eh, pero en fin, este es un punto de vista, me parece riquísimo, ¿no? Que va más allá de la mera explotación, ¿no? Este malestar no es nada más porque me explotan, este malestar es también cómo me siento cosa en el trabajo, aunque no sea un trabajador sometido a la máquina, soy un maestro sometido a la máquina burocrática que me obliga a realizar cosas mecánicamente. Por cierto, la próxima semana voy a estar calificando, y me cosifica, me enajena y me somete a estas racionalizaciones eh, a las que tengo yo que someterme por la propia dinámica del capitalismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede rebasar esta enajenación? ¿No?
Y aquí es importante esta idea de Lukács, que luego también Gramsci la va a retomar. Muy bien. Por eso yo digo, la dialéctica de la enajenación ya lleva en sí misma la praxis, ¿no? Implica una filosofía de la praxis, ¿no? Una filosofía de la praxis sin dialéctica de la enajenación es como un apéndice, ¿no? Algo que no está metido en la lógica del discurso del propio Marx y del marxismo, ¿no? Como el propio Lukács lo plantea, ¿no? Porque la única manera de, digamos, transformar la coseidad del objeto y volvernos sujetos es por la acción, ¿no? Es por la praxis revolucionaria, ¿no? No puede ser por la conciencia, ¿no? No puede ser porque por un momento de conciencia ya no soy cosa, ¿no? La cosa, la cosificación, la estructura cosificada de la sociedad, ahí sigue, ¿no? Entonces, la única manera en que puedo disolver la cosificación es mediante la praxis revolucionaria, ¿no? Entonces, esto lo plantea Lukács. Y aquí rescata Lukács una concepción humanista del ser humano, ¿no? Que luego va a ser trabajado muy abiertamente por la Escuela de Budapest, ¿no? Entonces, si el ser humano es el último fundamento del sentido y la explicación de la historia, eh, ello no implica que el ser humano lo pensemos como algo fijo, ¿no? Hay que dialectizar también al ser humano, ¿no? Como lo hace la antropología materialista, ¿no? Reconocer que el hombre es y al mismo tiempo no es, ¿no? Es, es porque tiene esta esencia humana, esta potencialidad de desenajenarse, de ser consciente, de ser libre, de ser creativo, que son categorías de Marx, por cierto, pero al ser enajenado no es, ¿no? Es y no es, ¿no? Pero justamente es desde su no ser, desde su esencia humana enajenada, donde genera su dialéctica del conocimiento crítico del presente. Desde su no ser negado y explotado, enajenado, racionalizado, le permite tener la visión de totalidad, ¿no? Sí. Pero justamente esto, eh, bueno, pero justamente esto es la tarea que va a tener el partido, ¿sí? Entonces, en este concepto de enajenación hay un ideal humanista marxista, ¿no? La esencia humana, ¿sí? Una antropología filosófica renacentista, ¿no? Los ideales de la ilustración, la ética kantiana, que reivindica, y esto es Lukács, la totalidad de las potencialidades humanas que el capitalismo fragmenta y aplasta al enajenar, ¿no? Ahí está Goethe, Schiller, como ejemplos que el propio Lukács plantea, ¿no? Que rescata para una concepción humanista, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, la ética política que quiere desenajenar y afirmar el desarrollo de la esencia humana no se reduce al estrecho interés de una clase social, ya que el interés del proletariado se identifica con el despliegue de la esencia humana, ¿no? En ese sentido, el humanismo marxista no solo pretende emancipar a la clase trabajadora, sino que pretende por fin emancipar a todos los seres humanos, ¿no? Eh, entonces, digamos, aquí está estos elementos que plantea Lukács para avanzar hacia otro, creo que el último texto de Historia y Conciencia de Clase, eh, que es el marxismo ortodoxo, ¿no? En cuestiones de marxismo, la ortodoxia se refiere exclusivamente al método, el método dialéctico, pero el método dialéctico es justamente esta unificación en teoría crítica, en teoría que cuestiona no solo la explotación, sino también la enajenación, pero también la racionalización, el que nos volvemos cosas, el que nos volvemos objetos, y el método es justamente este paso de lo teórico a la praxis, ¿no? ¿Sí? O sea, el método implica la lucha social, ¿no?
no es un método para escribir un libro académico, es un método para escribir, en todo caso, un libro académico que hable del proceso revolucionario, aunque este no es un libro académico, como se ve, es un libro que insiste en la necesidad, está colocado en el marxismo revolucionario, ¿no? La ortodoxia es el método, pero claro, aquí y este es un debate que tiene con la Segunda Internacional, ¿no? El marxismo ortodoxo, etcétera, ¿no? Eh, entonces, lo que él va a plantear es justamente, y por eso también va a reivindicar en este sentido a Rosa Luxemburgo, eh, no, es que ella no se queda en el predominio del factor económico, como lo va a pensar el marxismo en la Segunda Internacional, sino desde el punto de vista de la totalidad. Por eso la totalidad, va a decir Lukács, es la categoría propiamente dicha de la realidad, ¿no? Pero es la categoría que define al marxismo ortodoxo, ¿no? Y esta categoría de totalidad, que le debe mucho también a Max Weber, con esta categoría trata de escapar de todos los reduccionismos economicistas del marxismo en la Segunda Internacional, ¿no? Estas teorías simplificadoras que hacían depender a la superestructura de la estructura económica, ¿no? Entonces, totalidad como crítica al economicismo, ¿no? Esto que luego tenemos, ¿no? De examinamos la economía capitalista, eh, vamos tratando de determinar cómo está funcionando la próxima crisis que se avecina, pero perdemos de vista la totalidad, ¿no? Por eso actualmente hablamos de crisis civilizatoria que tiene multidimensional y múltiples componentes que no se reducen solo a lo económico o a lo político, ¿no? Que implica contradicciones, antagonismos, tendencias, pero con una perspectiva totalizadora, ¿no? Donde evidentemente van a tenerse en cuenta también muchos elementos no meramente estrechamente estructurales economicistas, sino, para decirlo con estos términos, también los superestructurales, culturales, educativos, ideológicos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto lo está reivindicando, pero siempre desde una perspectiva crítica, ¿no? Y la única manera de criticar radicalmente a esto es eh, con una ética política libertaria revolucionaria, cuestionando las éticas individualistas, como ya vimos, ¿no? Que son privilegios, pero una ética, en todo caso, política liberadora, y aquí entra el problema de la conciencia de clase, ¿no? Sí. Entonces, muy bien, el asunto es llegar a tener una concepción de la totalidad, a tener una concepción ética revolucionaria, pero ¿cómo, en qué consiste la conciencia de clase y cómo promover la conciencia de clase? Porque parte de esta idea, por eso la crítica a Luxemburgo, el espontaneísmo, no va a generar la conciencia de clase, ¿no? De hecho, hay una conciencia falsa, ¿sí? Con los cuales los grupos sociales intervienen en la historia, subjetiva, parcial, ¿no? La conciencia que encontramos de pronto predominante, hay una conciencia psicológica empírica, ¿sí? Que está dada, que tiene en un momento dado, que tiene en un momento dado determinadas clases sociales, ¿no? Que igualmente se quedan en la inmediatez cosificada, ¿no? Y hay otra conciencia que es la conciencia de clase, ¿no? Y esa conciencia de clase solo la implica tener como referencia a la sociedad como un todo, ¿no? Y como un todo donde uno se puede colocar con sus intereses, ¿no? Y esta conciencia como un todo es en realidad una posibilidad que tiene la clase, ¿no? Posibilidad objetiva. Luego también Lucas habla de conciencia atribuida, ¿no? Eh, y en ese sentido podemos hablar justamente de conciencia de clase, la reacción racionalmente adecuada que se atribuye de este modo a una determinada situación típica en el proceso de producción.
pero una concepción totalizadora en función de sus intereses liberadores, ¿no? Entonces, la tarea del partido es justamente ayudar, promover a esta conciencia de clase entre los trabajadores. Y por eso el partido es, como ya habíamos visto, el portador de la conciencia de clase, ¿no? Que en todo caso, lo que tiene que hacer el partido es justamente eso, ¿no? Promover la conciencia de clase del proletariado para que tenga su visión de totalidad, para que tenga esta ética revolucionaria y se vuelva un sujeto, deje de ser objeto, se vuelva un sujeto que haga historia, ¿no? Entonces, y por eso los otros elementos que hay que considerar en la totalidad, ¿no? Por ejemplo, llega a decir Lukács, muy bien, la lucha es por el poder, pero el poder en toda sociedad es esencialmente un poder espiritual, ¿no? De eso trata este artículo de legalidad e ilegalidad, ¿no? Entonces, justamente la conciencia de clase implica reformar la conciencia para romper este dominio ideológico, ¿sí? Para que ese poder espiritual sea un poder espiritual que reforme la conciencia en el propio proceso revolucionario mismo, ¿no? Tema gramsciano, ¿sí? Porque Gramsci justamente va a enfocar su mirada a este poder espiritual, ideológico de las clases dominantes y la necesidad de producir contrahegemonía, ¿no? Va a decir Gramsci, ¿no? Y como existe la cosificación que se vive, ¿no? Esta cosificación, esta negación, esta explotación, esta racionalización permite mirar a la realidad como totalidad, sí, pero críticamente, ¿no? Y verla también desde sus intereses, y sus intereses son acabar con una sociedad que los aplasta, ¿no? Y en ese sentido, formular, plantearse otra sociedad donde no sea lo económico lo que determine al ser humano, sino que la sociedad, la cultura, sirva al hombre y al desarrollo del hombre, ¿no? Y ese, dice Lukács, es el cambio de función del materialismo histórico. El materialismo histórico, como crítica al capitalismo, subraya el peso de la explotación económica, de la enajenación, racionalización, pero cambiaría su función desde una perspectiva revolucionaria porque lo económico ya no sería esa fuerza enajenada, sino que sería controlada por el propio ser humano y la sociedad entera estaría a su servicio, ¿no? Entonces, estamos terminando ya, no se preocupen, ¿no? Entonces, como ven, es un libro realmente muy rico, ¿no? De temas. Yo ahorita revisé unos que merecerían mayor profundización. Hay algunas cosas que siempre me ha gustado como repensar, ¿no? Esta racionalización en el alma, en el cuerpo, etcétera, ¿no? Eh, pero es un libro que realmente inaugura el marxismo occidental, ¿no? Ahí están todos los temas que el marxismo occidental va a tratar, ¿no? La idea de pensamiento crítico y libertario, ahí está, ¿no? La centralidad del concepto de enajenación, el humanismo marxismo, ¿no? Entonces ahí está la inspiración a la escuela de Frankfurt, como ya vimos, ¿no? Ahí está también la idea de gramsciana, ¿no? De examinar la sociedad como totalidad y también examinar la perspectiva espiritual del dominio, ¿no? O ideológica, ¿no? Esta perspectiva de hegemonía gramsciana, ¿no? Está estas derivaciones de los existencialismos que se acercan al marxismo, Merleau-Ponty, Sartre, como ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, y una derivación muy rica que se hace de este planteamiento es el de Agnes Heller y la Escuela de Budapest, ¿no? Porque lo llevan a la vida cotidiana. Después, ya nada más para ir terminando, se ha encontrado una defensa, historia y conciencia de clase
que es atacada y uno esperaba una respuesta de Lukács a los ataques que recibe su libro, y realmente se encuentra en los archivos de Moscú un manuscrito que se rescató y se publicó, que es una defensa histórica en ciencia de clase, ¿no? Muy interesante, sobre todo porque hay una serie de ensayos, por aquí lo tengo el libro, Lukács y derrotismo y dialéctica, así le puso, ¿no? Y un año después, en 1924, escribe Lenin, ¿no? Una obra que ya dije, no, ya hay que pararle acá, ¿no? Pero derrotismo y dialéctica, les digo, es un texto rescatado en los archivos moscovitas de la Internacional Comunista, con un comentario en ruso que decía, hay que eliminar el texto, no por censura, sino porque les parecía como incomprensible, ¿no? Lo escribe en 1925-26 y ahí refuta las críticas de Laszlo Rudas, un enemigo que lo persiguió toda su vida en el Partido Comunista Húngaro, ¿no? Que hace una crítica eh, bastante injusta, ¿no? Y un tal Deborin, en realidad mandatado por Zinoviev para atacarlo, ¿no? Zinoviev quiere que acabar con todos los marxismos renovadores, y Lukács hace una gran defensa del factor subjetivo revolucionario del proletariado en la historia y, por supuesto, el papel del Partido Leninista, ¿no? El índice de Lenin, la actualidad de la revolución, ¿no? El proletariado como clase dominante, el partido dirigente del proletariado, el imperialismo, el Estado como alma, Realpolitik revolucionaria. Realmente un libro, lo anduve checando, a ver si lo metía, decía, pero no lo voy a meter, ¿no? Eh, Lukács sigue todavía unos años metido en esta lucha en el partido húngaro, hasta que pierde con otro acérrimo enemigo, Bela Kun, y de pronto declara, la política no es para mí, así lo dice, ¿no? Y abandona la política, ¿no? Y se dedica a la filosofía. Está el ascenso del fascismo, está esta polémica Trotsky-Stalin, pero Trotsky lo han expulsado de la Unión Soviética, está Stalin ahí, él se refugia en la Unión Soviética ante el ascenso del fascismo y adhiere a la idea del socialismo en un solo país, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad se dedica a hacer obras de literatura, ¿no? Goethe y su época, la novela histórica, Thomas Mann, Sociología de la Literatura, Ensayos sobre el Realismo, y estas dos grandes obras, el joven Hegel, y grande, digo, por el tamaño del asalto a la razón, son como 800 páginas, ¿no? Inmensas obras que hace Lukács, entre otras, pero en el 56 hay una revolución antiestalinista, ¿no? Y Lukács la apoya, ¿no? Con mucho entusiasmo, luego es reprimido, y, pero no pueden terminar con él por toda la trayectoria y el conocimiento que hay de Lukács, que se presentaba como el principal filósofo socialista. Entonces imagínense que lo mata la propia, en Hungría, ¿no? Por mandato de Moscú. Entonces lo dejan vivir y entonces se plantea la idea del renacimiento del marxismo. Entonces escribe una estética, 4 tomos, creo que era la primera parte, y al final hace una obra que merece la pena ser examinada tal vez en otra ocasión dentro de estos marxismos. Se dura varios años, pero sí las veríamos, ¿no? Ontología del ser social, una sobre el trabajo, otra sobre alienación, ¿no? Que no terminó. Y dejó a la escuela de Budapest, donde está una de mis filósofas más queridas, Agnes Heller, que vamos a revisar, aprovechando que ya andamos con Lukács, eh, pues le entraremos a la escuela de Budapest, principalmente a Agnes Heller, Sociología de la vida cotidiana y Teoría de las necesidades, son obras muy importantes, aunque pues ahí se ven algunas de sus obras, ¿no? El hombre del Renacimiento, Aristóteles, Teoría de los sentimientos, tiene más obras, ¿no? Entonces, ya se apagó ¿cómo se apaga esto? El video ya se